Creo que alguien usaba mi casa cuando yo no estaba. Hola. No suelo escribir cosas en Internet, pero llevo tiempo leyendo historias en foros y creo que esto encaja aquí. Durante mucho tiempo pensé que lo que me pasó tenía una explicación simple, pero después de lo que descubrí, ya no estoy tan seguro. Todo empezó hace unos 3 años, cuando me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un edificio antiguo, de esos construidos en los años 70, con pasillos largos y una iluminación amarillenta que siempre parecía demasiado tenue. El lugar era barato y estaba cerca de mi trabajo, así que no me quejé demasiado. El apartamento era sencillo: un salón pequeño, una cocina abierta, un baño y un dormitorio al fondo. Nada especial. Lo único que me llamó la atención cuando lo vi por primera vez fue una pequeña puerta blanca en el pasillo, justo antes del dormitorio. Le pregunté al casero qué era. Me dijo que era un armario antiguo donde pasaban tuberías y cables del edificio. Estaba cerrado con llave y, según él, ni siquiera se usaba ya. No le di importancia. Las primeras semanas fueron completamente normales. Me acostumbré rápido a la rutina: despertarme, ir al trabajo, volver por la tarde, cenar algo y ver una serie antes de dormir. El apartamento era silencioso, quizá demasiado silencioso, pero pensé que eso era algo bueno. Después de aproximadamente un mes, empezaron a pasar cosas, pequeñas cosas. La primera vez fue algo tan simple que ni siquiera le di importancia. Había dejado una taza en la mesa del salón antes de irme al trabajo. Cuando volví por la tarde, la taza estaba en la cocina. Pensé que simplemente no recordaba haberla movido. Otro día dejé una sudadera en el sofá. Cuando regresé, estaba doblada en el respaldo de una silla. Otra vez asumí que había sido yo. Pero con el tiempo, estos detalles empezaron a repetirse cada vez más. Un sábado por la mañana encontré el armario de la cocina abierto. Yo siempre lo cerraba porque uno de los soportes estaba flojo y la puerta se quedaba torcida. Lo cerré y seguí con mi día, pero la sensación de que algo no encajaba empezó a crecer. Un par de semanas después ocurrió algo que realmente me hizo pensar que algo raro estaba pasando. Llegué a casa cerca de las 11 de la noche después de cenar con unos amigos. Recuerdo claramente que había apagado todas las luces antes de salir. Cuando abrí la puerta del apartamento, la luz del salón estaba encendida. Me quedé quieto en la entrada unos segundos. No escuchaba nada, solo el zumbido suave del frigorífico en la cocina. Pensé que quizá había olvidado apagarla. Entré, revisé el apartamento y no encontré nada fuera de lugar. Pero esa noche me costó dormir. Durante los días siguientes empecé a prestar más atención a todo. La puerta del baño aparecía abierta cuando juraría haberla cerrado. La ventana del salón estaba ligeramente movida. Incluso una vez encontré una cuchara en el fregadero cuando no recordaba haberla usado. Fue entonces cuando empecé a pensar algo que me incomodaba bastante. Tal vez alguien tenía una copia de las llaves del apartamento. Quizá el antiguo inquilino, o incluso el casero. Para quedarme tranquilo, decidí comprar una pequeña cámara de seguridad por Internet. Era una de esas cámaras baratas que puedes conectar al móvil y revisar desde una aplicación. La coloqué en una estantería del salón, apuntando hacia la puerta principal y parte del pasillo. Mi plan era simple: si alguien entraba, lo vería. Los primeros días no pasó absolutamente nada. Revisaba las grabaciones cada noche y solo veía el salón vacío. Hasta que llegó aquella noche. Era un miércoles. Recuerdo que había trabajado hasta tarde y llegué a casa cerca de la medianoche. Estaba agotado, así que me fui directo a dormir sin revisar la cámara. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, abrí la aplicación casi por costumbre. El vídeo mostraba lo normal: el salón vacío durante horas.
Pero alrededor de las 3:12 de la madrugada algo cambió. Al principio pensé que era un fallo de la imagen. La cámara captó movimiento en el pasillo. Pero no venía de la puerta principal. Venía de la pequeña puerta blanca, la misma puerta que el casero dijo que era solo un armario de tuberías. En el vídeo se veía claramente cómo esa puerta se abría lentamente desde dentro. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que pausar el vídeo. Reproduje otra vez ese momento. La puerta se abría y una persona salía de ella. Era una figura delgada, con una sudadera oscura y una gorra. Caminó despacio hacia el salón, mirando alrededor como si estuviera comprobando que no había nadie. Después fue a la cocina. Abrió el frigorífico, sacó algo para comer. Se sentó en mi sofá. Estuvo allí durante varios minutos, simplemente sentado, mirando el apartamento. Luego se levantó, dejó el plato en el fregadero y volvió al pasillo. Antes de desaparecer, miró directamente hacia la cámara. No sé si sabía que estaba allí, pero ese momento me dio un escalofrío que todavía recuerdo. Luego volvió a entrar en la pequeña puerta blanca y la cerró desde dentro. Me quedé mirando la pantalla del móvil sin poder moverme. Durante varios minutos intenté convencerme de que tenía que haber una explicación lógica, pero ninguna explicación tenía sentido. Llamé a la policía. Cuando llegaron les enseñé el vídeo. Recuerdo que uno de los agentes lo vio varias veces antes de decir algo que me dejó aún más nervioso. Me preguntó si sabía qué había realmente detrás de esa puerta. Le dije lo que me había dicho el casero. Un armario. Los agentes decidieron abrirla. La puerta estaba cerrada con un pequeño pestillo desde dentro, así que tuvieron que forzarla. Cuando finalmente se abrió, vimos algo que ninguno esperaba. Detrás no había un armario. Había un espacio estrecho entre las paredes del edificio, una especie de pasillo oculto que conectaba varios apartamentos, y dentro de ese espacio había señales claras de que alguien había estado viviendo allí durante mucho tiempo. Había mantas, botellas de agua, envoltorios de comida, incluso una pequeña lámpara portátil. La policía revisó todo el pasillo, pero la persona del vídeo ya no estaba, y nunca la encontraron. El casero juró que no sabía nada de ese espacio entre paredes. Según él, probablemente era una estructura antigua del edificio que quedó cerrada durante alguna reforma. Pero lo más inquietante vino después. Cuando revisamos las grabaciones de días anteriores, descubrimos algo peor. Esa persona llevaba entrando en mi apartamento durante semanas, a veces cuando yo no estaba, pero otras veces cuando yo estaba durmiendo en la habitación. Me mudé 2 semanas después. Hasta hoy sigo preguntándome lo mismo. ¿Cuántas veces estuvo esa persona en mi casa mientras yo estaba allí sin que yo lo supiera?